Mayo de 1941. El Atlántico Norte, un escenario de furia indomable, burbujeaba bajo un cielo gris y amenazador. Vientos cortantes aullaban como fantasmas, azotando las olas en montañas de agua helada, y un frío penetrante, que parecía atravesar hasta el alma, dominaba la vasta extensión oceánica. En aquel escenario inhóspito, un depredador solitario rasgaba las aguas. El acorazado Bismarck, un coloso de acero, la cúspide de la ingeniería naval alemana, una fortaleza flotante de más de 42.000 toneladas, que zarpó de los puertos nazis con una misión clara y aterradora: hundir las rutas de suministro vitales de los aliados, estrangulando a Gran Bretaña y alterando el curso de la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina de guerra, un símbolo de poder e invencibilidad, cuyo nombre resonaba con la promesa de destrucción. Cada chapa de su casco, cada torre de sus cañones imponentes, era un testimonio de la ambición de un régimen que soñaba con dominar los océanos. Su tripulación, más de 2.000 hombres, confiaba ciegamente en el gigante de metal que los llevaba a la batalla, imbuidos de un orgullo casi palpable. Para ellos el Bismarck no era solo un barco, era una extensión de la propia fuerza alemana, una leyenda en construcción, navegando en aguas que pronto se teñirían de gloria. La inmensidad del océano parecía pequeña ante la grandiosidad de aquel navío, que seguía su curso, imponente, rumbo a lo desconocido. Pero la historia, como bien sabemos, es un tejido de triunfos y tragedias, e incluso los gigantes caen. Prepárese para ser testigo de los momentos finales de uno de los mayores buques de guerra que jamás surcó los mares. Una saga de valor, desesperación y la implacable crueldad del Atlántico. Si es usted un verdadero entusiasta de la historia naval y le encanta desentrañar los secretos más profundos del pasado, entonces ya sabe qué hacer. Suscríbase a nuestro canal y únase a nosotros en esta inmersión histórica para desvelar el épico destino del Bismarck. Los primeros días de la misión fueron un triunfo de la astucia y la fuerza. El Bismarck había escapado furtivamente, deslizándose entre la niebla y las patrullas enemigas como un fantasma gris en las aguas frías. La euforia a bordo alcanzó su punto máximo cuando, en un enfrentamiento brutal en el estrecho de Dinamarca, el acorazado alemán asestó un golpe devastador, hundiendo el orgullo de la Marina Real Británica, el HMS Hood, en cuestión de minutos. Aquel hecho heroico o desastroso, dependiendo del bando en el que estuviera, solidificó la reputación del Bismarck. Los alemanes celebraban, convencidos de que su barco era inalcanzable, una fuerza de la naturaleza que nadie podría detener. La confianza era inquebrantable, la victoria parecía segura, y el pánico se extendía por las filas aliadas. Pero la Marina Real Británica no era conocida por su resignación. La cacería comenzó, implacable, desesperada. Decenas de barcos, acorazados, cruceros y destructores fueron movilizados. Aviones de reconocimiento rastreaban cada metro cuadrado del océano, decididos a encontrar el barco fantasma antes de que causara más estragos. Durante días, el Bismarck logró evadirse, utilizando el clima traicionero y su velocidad superior para escapar del cerco, alimentando aún más el mito de su invencibilidad. La tripulación alemana respiraba aliviada, creyendo que lo peor había pasado, que la suerte estaba de su lado. El almirante Günther Lütjens, a bordo del Bismarck, enviaba mensajes optimistas, pero la verdad es que el barco estaba lejos de estar seguro. Con cada hora que pasaba, el cerco británico se estrechaba. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la fortuna cambió. El punto de inflexión vino de un lugar inesperado, de un arma que muchos consideraban obsoleta, casi ridícula: los antiguos biplanos Fairey Swordfish. Lentitud, alas de tela, armamento rudimentario. ¿Quién podría imaginar que esas aeronaves frágiles serían el verdugo del gigante de acero? En medio de la tormenta, bajo un cielo que parecía derrumbarse, uno de esos biplanos logró lo impensable. Un torpedo lanzado con precisión desesperada impactó en el talón de Aquiles del Bismarck, su timón. La explosión fue un temblor que recorrió todo el barco, un rugido ahogado bajo el agua, seguido por un impacto violento que sacudió la estructura de acero de proa a popa. De repente,
El control se perdió. El timón, antes la brújula que guiaba al gigante, estaba atascado, inútil. El Bismarck, antes un cazador temido, se convirtió en la presa, un barco ingobernable, girando en círculos en medio del Atlántico, a merced de los elementos y, peor aún, de la flota enemiga que se acercaba inexorablemente. El optimismo dio paso a una incertidumbre gélida, luego a la desesperación. La confianza se desmoronó como un castillo de arena. El escenario, antes de grandiosidad, se transformó en una pesadilla helada, con el barco a la deriva, condenado, esperando el ataque final en medio del viento cortante y las olas implacables. La agonizante espera no duró mucho. En el horizonte helado, las siluetas oscuras de la flota británica emergieron de la niebla y la furia del mar, como buitres acercándose a su presa herida. Los acorazados HMS King George V y HMS Rodney, acompañados de cruceros y destructores, formaban un anillo implacable, cerrando el cerco en torno al gigante alemán. Ya no era una cacería, sino una masacre programada. Entonces, el infierno se desató. El primer proyectil, un trueno que rasgó el aire, marcó el inicio de un bombardeo masivo y unilateral. Cañones de 15 pulgadas, capaces de destruir fortalezas en tierra, disparaban ráfagas de acero incandescente contra el Bismarck. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo que ahogaba el aullido del viento y el bramido de las olas. El olor a pólvora quemada y metal retorcido pronto dominó el aire, mezclándose con la salinidad y el vapor de las explosiones. A bordo del Bismarck, el terror era palpable. Cada impacto era un terremoto, sacudiendo el barco de proa a popa, arrojando hombres contra las paredes de acero, derribando equipos y esparciendo metralla mortal. Las torres de artillería, antes tan orgullosas, intentaban responder, pero sus disparos eran imprecisos, desesperados. Una tras otra, fueron silenciadas, sus estructuras masivas volteadas hacia el cielo o atrapadas en ángulos grotescos, sus culatas destruidas, sus cañones mudos. La perspectiva de los artilleros británicos era de una eficiencia fría y calculada. Veían el Bismarck no como un barco, sino como un blanco, una máquina a ser desmantelada pieza por pieza. Cada acierto era celebrado, cada explosión un paso más hacia la victoria. Pero para los marineros alemanes era un infierno particular. El miedo se mezclaba con el agotamiento. Corrieron por cubiertas que se transformaban en trampas de fuego y humo, luchando por contener las inundaciones, por apagar los incendios que se propagaban, por salvar a compañeros heridos en medio del caos. El calor de las llamas contrastaba cruelmente con el frío cortante del Atlántico. El agua invadía los compartimentos, mezclándose con el gasóleo y la sangre, creando un caldo viscoso y mortal. Hombres con quemaduras horribles, cuerpos mutilados, gritos de dolor, resonaban por los pasillos oscuros, iluminados solo por las llamaradas y los destellos de las explosiones que rasgaban el casco. El valor desesperado era lo único que los movía, la lealtad al barco y a sus compañeros. Pero incluso el valor tiene un límite cuando se está atrapado en un ataúd de acero flotante. El Bismarck, antes una fortaleza impenetrable, se convertía ahora en un casco en llamas. Sus cubiertas superiores, antes impecables, estaban irreconocibles, desfiguradas por la artillería incesante. Placas de acero retorcidas, agujeros gigantescos que exponían el interior del barco, humo negro y denso que ascendía a los cielos, mezclándose con las nubes de tormenta. Las superestructuras se derrumbaban, las antenas eran arrancadas, y el mástil principal, donde la bandera de la Kriegsmarine ondeaba antes con orgullo, estaba roto, colgando como un miembro amputado. La comunicación interna estaba comprometida, los sistemas de control, dañados sin remedio. El gigante de acero estaba ciego y sordo, a la deriva, un blanco fácil para la flota británica que lo martillaba sin piedad. No había posibilidad de huida, ni de contraatacar con eficacia. El Bismarck estaba completamente acorralado, atrapado en una trampa helada, y el tiempo se agotaba. La lucha contra el fuego era incontrolable, la entrada de agua, constante. El Atlántico, que antes lo llevaba con majestad, ahora se convertía en un enemigo tan implacable como los proyectiles británicos. El frío cortante,
las olas gigantescas, la inmensidad desoladora del océano, todo conspiraba para sellar el destino del barco y de su tripulación. La resignación comenzó a instalarse en algunos, mientras que otros luchaban con una furia ciega, aferrándose a cualquier vestigio de esperanza. Los últimos esfuerzos eran actos de desesperación. Equipos de reparación, desafiando a la muerte, intentaban arreglar el timón, pero era demasiado tarde. El sistema hidráulico estaba destruido, el mecanismo atascado. La decisión de abandonar el barco o de permanecer a bordo hasta el final planeaba en el aire, un dilema cruel para hombres que ya habían pasado por tanto. Algunos se preparaban para el inevitable salto a las aguas congeladas, sabiendo que la supervivencia allí era un milagro. Otros, más resignados, aceptaban su destino, prefiriendo hundirse con el monstruo de acero que había sido su hogar. La atmósfera en el Bismarck era de horror y sombría aceptación. El barco estaba muriendo, y con él cientos de vidas. Con cada explosión, con cada chorro de agua, con cada grito ahogado, la certeza de la derrota se profundizaba. El sueño de gloria se había transformado en una pesadilla helada, y lo único que quedaba era la espera del fin, que no tardaría en llegar. La única cosa que quedaba era la espera del fin, que no tardaría en llegar. El Bismarck estaba completamente acorralado, una presa herida en medio del océano, sin ninguna posibilidad de fuga. Los sistemas de comunicación habían sido borrados, las antenas arrancadas, la radio muda. El gigante de acero estaba sordo y ciego, incapaz de pedir ayuda o de coordinar cualquier contraataque. Los sistemas de control de daños, antes tan eficientes, ahora libraban una batalla perdida contra el tiempo, el fuego incontrolable y el torrente de agua helada que invadía el casco. Cada compartimento era una lucha contra la naturaleza y contra la destrucción. El frío cortante del Atlántico, que antes era solo una molestia, se transformó en un enemigo tan letal como los proyectiles británicos. El agua del mar, con temperaturas cercanas a cero, entraba por cada grieta, por cada agujero, congelando a los pocos supervivientes, robándoles la energía y la esperanza. Era una trampa helada, donde el aire gélido laceraba la piel y el agua congelaba los huesos. Los marineros, exhaustos y heridos, se veían atrapados en un barco que se convertía a cada minuto en una tumba flotante. En medio del caos, brotaban actos de desesperación y resistencia. Equipos de ingenieros, con los rostros sucios de grasa y sangre, intentaban lo imposible, reparar el timón, la pieza crucial que había condenado al barco. Pero el sistema hidráulico estaba irremediablemente destruido, los mecanismos internos, retorcidos e inoperantes. Era un esfuerzo fútil, un destello de esperanza que se apagaba tan rápido como surgía. Otros luchaban valientemente contra las llamas, intentando aislar los incendios que se propagaban por toda la cubierta, alimentados por el aceite y la furia de la artillería enemiga. El olor a metal quemado, humo tóxico y cuerpos carbonizados se mezclaba con la sal del mar, creando un hedor infernal. La decisión de abandonar el barco o de permanecer a bordo hasta el final planeaba como una sentencia. Para muchos, la idea de saltar a las aguas congeladas del Atlántico era tan aterradora como la de hundirse con el barco. La posibilidad de supervivencia en aquellas condiciones era mínima, un milagro que pocos podrían esperar. La tensión psicológica era abrumadora. La atmósfera era de profunda resignación, un horror silencioso. Los marineros, antes llenos de orgullo y confianza, ahora enfrentaban la inevitabilidad de la derrota y la inminencia de un chapuzón final en las profundidades gélidas. Con cada explosión, con cada temblor que rasgaba el casco, la certeza de la muerte se consolidaba. La esperanza se desvanecía, sustituida por una sombría aceptación. El Bismarck, otrora un símbolo de poder, era ahora un monumento a la destrucción, un barco moribundo que esperaba su último aliento. Los últimos 10 minutos del Bismarck fueron una eternidad de terror, con el barco escorando rápidamente y las llamas devorando lo que quedaba de su estructura. La decisión final fue tomada: hundir el propio barco, no permitir que cayera en manos enemigas, no dar a los británicos la gloria de capturar al gigante alemán. La orden fue dada.
ejecutada por aquellos que aún tenían fuerzas para cumplir lo que consideraban su último deber. Válvulas fueron abiertas, cargas explosivas detonadas en puntos vitales. El agua invadió las cubiertas inferiores con una furia abrumadora, acelerando lo inevitable. Cientos de hombres exhaustos y heridos se preparaban para abandonar el barco. Algunos corrieron a las cubiertas superiores buscando la mínima oportunidad de escapar. Otros, en un acto de desesperación o lealtad, aceptaron su destino, prefiriendo hundirse con el barco que había sido su hogar. El gigante de acero comenzó a escorar de forma dramática, girando lentamente hacia babor. Sus hélices, antes impulsándolo con majestad, giraban ahora en el aire. Un último saludo al cielo gris. La proa se hundió primero, arrastrando consigo las torres de artillería, las cubiertas destruidas, la estructura retorcida. Un sonido gutural, un lamento de metal y agua, resonó por el océano mientras el Bismarck desaparecía bajo las olas. Cientos de hombres se arrojaron a las aguas heladas, formando un mar de cuerpos y restos. El contraste era brutal. El rugido ensordecedor de la batalla dio paso a un silencio pesado, roto solo por los gritos agonizantes y los lamentos del viento. El Bismarck había desaparecido, tragado por el Atlántico. Se llevó consigo a la mayoría de su tripulación, más de 2000 hombres que enfrentaron el infierno y el frío. La flota británica, testigo del sombrío espectáculo, cesó el fuego. El mar, antes escenario de una furia infernal, ahora estaba salpicado de restos, cuerpos flotando y manchas de aceite. A pesar de la amarga victoria, la flota británica no se demoró. En medio del mar revuelto, ahora salpicado de restos y manchas de aceite, una difícil decisión debía tomarse. La amenaza de submarinos alemanes, los temidos U-boats, aún acechaba en las profundidades, haciendo de cualquier operación de rescate un riesgo calculado. Sin embargo, la humanidad prevaleció, y algunos barcos, desafiando el peligro, iniciaron el rescate de los pocos que aún flotaban en las aguas heladas. Era un escenario de horror indescriptible. Cientos de hombres, antes marineros orgullosos, ahora luchaban por la vida en un océano que no perdonaba. El frío cortante era un verdugo implacable, robándoles la fuerza, la conciencia, la propia vida con cada minuto que pasaba. Los supervivientes, cubiertos de gasóleo y con los cuerpos entumecidos por el hielo, se agarraban a cualquier trozo de madera, a cualquier flotador, a cualquier esperanza. Los marineros británicos, al avistarlos, extendieron manos, lanzaron cuerdas, tiraron de cuerpos casi sin vida hacia la seguridad de sus cubiertas. El contraste entre el calor de la batalla y la frialdad gélida del rescate era brutal. Las historias de los rescatados eran de un trauma profundo. Hombres que habían presenciado la destrucción de su hogar flotante, la muerte de sus compañeros, la impotencia ante la furia del mar. Muchos estaban en shock, con los ojos fijos en el vacío, la mente aún atrapada en el infierno del que acababan de escapar. El trauma físico era evidente: hipotermia severa, quemaduras, heridas de metralla. Pero el trauma psicológico, invisible y más profundo, los acompañaría el resto de sus vidas. La imagen del gigante de acero volcándose y hundiéndose, llevándose consigo a la mayoría de sus más de 2000 tripulantes, quedaría grabada en sus memorias para siempre. Menos de 300 hombres fueron salvados, un número ínfimo ante la vastedad de la tragedia. Muchos otros, la mayoría, sucumbieron al frío, a las heridas, o fueron tragados por las olas antes de que el rescate pudiera alcanzarlos. El Atlántico se convirtió en una tumba sin lápida para la valentía y la desesperación de una tripulación. El hundimiento del Bismarck no fue solo la pérdida de un barco, fue un evento de importancia estratégica colosal que resonó durante toda la guerra. Para los aliados, representó el fin de una amenaza inminente. El miedo de que grandes barcos de superficie alemanes, como el Bismarck, pudieran aterrorizar las rutas de suministro en el Atlántico, cortando la línea vital británica, fue disipado. La victoria de la Marina Real Británica restauró la confianza y garantizó el flujo esencial de alimentos, combustible y armamento que venían de Estados Unidos, crucial para la supervivencia del Reino Unido y para la continuidad de la guerra. Fue una clara demostración de que incluso el más poderoso de los barcos
no era invulnerable. La lección histórica era nítida: la fragilidad de la tecnología ante la estrategia bien ejecutada y la resiliencia humana. El Bismarck era una maravilla de la ingeniería, pero su invencibilidad era una ilusión. Una única falla en el timón, causada por un avión obsoleto, fue suficiente para sellar su destino. La guerra naval no se trataba solo del tamaño de los cañones o del grosor del blindaje. Se trataba de inteligencia, coordinación, determinación y, a menudo, pura suerte, y de la crueldad despiadada del mar que no elige bandos, solo devora. El océano, con su vastedad implacable y sus aguas congeladas, había demostrado ser el verdugo final, más letal que cualquier proyectil. El legado del Bismarck trascendió su propia destrucción, convirtiéndose en un símbolo de poder y tragedia, una historia que continúa fascinando a generaciones. Se convirtió en un cuento de advertencia sobre la arrogancia de la guerra y la efemeridad de la gloria. Su descubrimiento en el fondo del océano, a casi 4.800 metros de profundidad, en 1989, por Robert Ballard, el mismo explorador que encontró el Titanic, fue un momento escalofriante. Allí estaba él, un memorial silencioso, un fantasma de acero reposando en el lecho marino, testigo mudo de los eventos que lo llevaron a la ruina. El barco no fue reflotado, sino que permanece como una tumba de guerra, intacto, un santuario para los más de 2.000 hombres que se hundieron con él. La perpetuación de su historia en libros, películas y documentales, como este que usted está viendo ahora, garantiza que el coste de la guerra y la audacia de sus hombres nunca sean olvidados. La saga del Bismarck es revisitada constantemente, no solo por entusiastas de la historia naval, sino por cualquiera que se interese por dramas humanos épicos. Es una prueba de que, incluso en las profundidades de la derrota, hay historias de sacrificio y de un espíritu indomable que resuenan a través del tiempo. Y así, el gigante de acero, que una vez personificó la audacia y la fuerza implacable de una nación, reposa ahora en silencio. El Bismarck, más que un barco de guerra, se convirtió en un monumento sumergido a la ambición desmedida y a la destrucción que la acompaña. Sus chapas retorcidas y sus torres silenciadas, a casi 5.000 metros de profundidad, son un testimonio mudo de los horrores de una era y de la efemeridad de cualquier poder que ose desafiar las leyes de la naturaleza y de la guerra. El océano, vasto e indiferente, lo aceptó en su abrazo helado, transformándolo en parte de su propio misterio insondable. Es en su esencia una tumba eterna, donde las voces de los que perecieron se mezclan con el susurro de las corrientes. El Atlántico, que lo vio nacer para la batalla y lo engulló en su furia, demostró ser el verdugo final, un juez implacable. No fueron solo los torpedos y los proyectiles británicos los que sellaron su destino. Fue también el frío cortante, la inmensidad desoladora y la indiferencia de aquel mar implacable lo que robó la última esperanza a cientos de hombres. La historia del Bismarck no es solo sobre la caída de un barco, sino sobre el complejo tapiz de la valentía humana y la desesperación más profunda. Es la saga de marineros que, en medio del infierno de metal en llamas y agua helada, enfrentaron la muerte con una dignidad asombrosa, luchando hasta el último aliento por su barco y por sus compañeros. Sus historias, muchas de ellas nunca contadas, están grabadas en las profundidades, resonando en cada ola que rompe en la costa. La valentía de quien intentó reparar un timón destruido, la resiliencia de quien luchó contra incendios incontrolables, la resignación de quien aceptó el destino helado. Todo esto compone un mosaico de sacrificio que nos recuerda el coste exorbitante de cada conflicto. El Bismarck representa la falibilidad de la mayor de las creaciones humanas, la ilusión de la invencibilidad. Nos enseña que, por más avanzada que sea la tecnología, por más poderosa que sea la máquina de guerra, la estrategia, la suerte y, en última instancia, la naturaleza, pueden siempre prevalecer. Lo que el Bismarck nos dejó no es solo un naufragio famoso, sino una reflexión profunda sobre la condición humana en tiempos de guerra. Es un recordatorio vívido de la fragilidad de la vida y la brutalidad de los conflictos, pero también de la capacidad humana de perseverar, de encontrar heroísmo en medio del caos
y de mantener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Las memorias de los supervivientes, las cicatrices invisibles que cargaron, son la prueba de que la guerra deja marcas que el tiempo jamás borra. El impacto psicológico, el trauma de haber visto el infierno de primera mano, moldeó vidas y perspectivas, sirviendo como una alerta silenciosa para las generaciones futuras. No hay gloria verdadera en la destrucción, solo la memoria de lo que se perdió y la dura lección de lo que podría haberse evitado. Su imagen reposando en el lecho marino es un santuario para los que allí quedaron, un lugar de memoria y respeto que desafía el olvido. Con cada documental, con cada libro, con cada debate sobre el Bismarck, no estamos solo recontando un evento histórico, sino homenajeando a los hombres que vivieron y murieron en aquel infierno helado. La saga del Bismarck continúa fascinándonos porque toca temas universales: la búsqueda de poder, la tragedia de la guerra, la resiliencia del espíritu humano y la fuerza indomable de la naturaleza. Es una historia que nos invita a mirar el pasado no solo con curiosidad, sino con una profunda sensación de humildad y aprendizaje. El mar congelado del Atlántico, que selló el destino del gigante, guarda para siempre sus secretos, pero también nos revela verdades eternas sobre la vida y la muerte, sobre la gloria y la ruina. Es una epopeya que se niega a ser olvidada, un eco constante en las profundidades del tiempo, un grito silencioso que nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y la inevitable furia de la retaliación. Este barco, otrora una pesadilla para los aliados, hoy es un símbolo del ingenio humano, pero también de su capacidad de autodestrucción. Nos recuerda que la historia está repleta de lecciones, esperando a ser aprendidas, para que no repitamos los mismos errores. Con cada año que pasa, nuevos estudios, nuevas tecnologías, nos permiten desvelar aún más los detalles de aquella batalla épica, sacando a la luz verdades que antes estaban oscurecidas. Pero la esencia permanece, una narrativa de poder, persecución y perecimiento, escrita con sangre y acero en las aguas heladas del Atlántico. La belleza trágica de su caída reside en su capacidad de hacernos cuestionar la propia naturaleza del conflicto y el precio que la humanidad está dispuesta a pagar por sus ideales, por muy distorsionados que sean. La lucha por la supremacía naval, tan central en la Segunda Guerra, encontró en el Bismarck su epitafio más grandioso y al mismo tiempo más melancólico. ¿Cuántos otros gigantes de acero, cuántos otros hombres fueron consumidos por la misma ambición? El Atlántico guarda esas memorias en sus profundidades, un archivo silencioso de incontables tragedias. La saga del Bismarck, con toda su grandiosidad y su caída fulminante, sirve como un espejo para la humanidad. Nos obliga a confrontar las consecuencias de la guerra, no solo en términos de estrategia y tecnología, sino en el nivel más íntimo del sufrimiento humano. Cada vida perdida, cada sueño deshecho, cada familia lacerada por la ausencia, compone la verdadera medida de la tragedia. Y es por eso que historias como la del Bismarck jamás deben ser silenciadas. Son más que meros registros de batallas, son crónicas de valor, de fallo, de resiliencia y sobre todo de una profunda y eterna advertencia contra la locura de la guerra. Que el eco de sus torres silenciadas y el lamento de las aguas frías nos recuerden siempre el valor inestimable de la paz. Y así, concluimos nuestra travesía por los momentos finales del Bismarck, una historia que desafía el tiempo y continúa resonando en las profundidades del océano. Si se emocionó con esta saga, si sintió el frío del Atlántico y la furia de la batalla, entonces no olvide darle me gusta a este video. Su like nos ayuda a seguir trayéndole estas historias épicas. Comparta este documental con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer el destino del gigante alemán y las lecciones que nos dejó. Y lo más importante, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones por los anales de la historia. Hasta la próxima, exploradores, porque es en la profundidad de estas historias, en los detalles del valor y la desesperación, donde encontramos las verdaderas lecciones. El Bismarck no es solo un naufragio,
Es un espejo que refleja las complejidades de la guerra, la audacia de la ingeniería y la fragilidad de la vida humana ante la furia de la batalla y la implacabilidad de la naturaleza. Cada chapa retorcida de su casco, cada compartimento invadido por las aguas heladas, cada vida perdida en aquel día fatídico, es un recordatorio vívido del coste incalculable de los conflictos. Es la memoria de los marineros que, en medio del infierno, lucharon con valentía sobrehumana, aceptaron su destino con dignidad o se aferraron a la última chispa de esperanza. Esas son las voces silenciosas que resuenan desde las profundidades, las historias que el océano guarda en su abrazo frío, esperando a ser oídas y comprendidas. Nos invitan a una reflexión profunda sobre el poder, la ambición y las consecuencias eternas de las elecciones humanas. Que el destino del Bismarck sirva no solo como un fascinante capítulo de la historia naval, sino como un eterno aviso sobre la locura de la guerra y la importancia de la paz. Que la gloria y la tragedia de aquel gigante de acero inspiren en nosotros la búsqueda del conocimiento y la valoración de cada vida. Y ahora su turno de participar. ¿Qué otra leyenda naval, qué otro misterio de las profundidades o gran saga de la historia le gustaría ver desvelada en nuestros próximos documentales? Deje su comentario abajo y forme parte de nuestra comunidad de exploradores del pasado, ayudándonos a elegir las próximas jornadas que haremos juntos, pues cada historia como la del Bismarck no es solo un registro del pasado, sino un eco vibrante que nos interpela en el presente. Es una invitación a la reflexión sobre la vanidad del poder, la tenacidad del espíritu humano y las cicatrices indelebles que la guerra deja en el alma de las naciones y de los individuos. El gigante de acero, que partió para dominar los mares, encontró su fin en las profundidades heladas, transformándose en un epitafio silencioso. Sus ruinas, envueltas en la oscuridad abisal, sirven como un recordatorio perpetuo de que, en el gran tablero de la historia, incluso los más poderosos pueden ser doblegados por la resiliencia de la oposición y por la fuerza implacable de la naturaleza. El Atlántico, con su indiferencia majestuosa, fue el escenario y el sepulturero, el verdugo final que reclamó al Bismarck para sí, sellando uno de los capítulos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Que esta narrativa de valor y desesperación, de gloria efímera y tragedia duradera, continúe resonando, inspirándonos a buscar la paz y a valorar la vida. Si usted fue cautivado por esta inmersión en la historia, si sintió la tensión de la batalla y el frío del océano, deje su like en este video. Compártalo con sus amigos y familiares para que esta poderosa lección alcance a aún más personas. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones por los anales de la historia. Hasta la próxima, exploradores.